Muy buenas a todos y bienvenidos a Argentina Distópica y a un nuevo episodio, el quinto ya, de Un Mundo Feliz. Para quienes no estén familiarizados con esta obra, fue escrita por un británico hace casi 100 años. Su nombre fue Aldous Huxley. El libro es de 1932 y con otras obras como puede ser 1984 de Orwell o Fahrenheit de Ray Bradbury, son consideradas incluso por lectores críticos, ¿no? Del mundo alternativo, quiero decir, proféticas, o como si ellos hubiesen sido unos oráculos, gente muy lúcida que pudo dilucidar a principios del siglo anterior lo que podía llegar a ocurrir con la sociedad el día de hoy, cuando hoy ya sabemos que todos ellos pertenecían a determinados círculos, ¿no? Todos estos escritores, digo, a determinadas sociedades secretas, y si el mundo es un teatro, como decía Shakespeare, ellos simplemente conocían el guión. No eran ningunos oráculos y yo agregaría que tampoco eran nuestros amigos, como pasa a día de hoy con los falsos ídolos, lo que se conoce como la disidencia controlada, que en realidad son puestos por la élite porque saben que no pueden hipnotizar al 100% de la población. Si no me equivoco, gente que sabe de brujería y demás dice que uno de cada 5 seres humanos no puede ser hipnotizado por los métodos convencionales. Metiéndonos de lleno en Un Mundo Feliz, a diferencia de otros libros, se vuelca directamente en una dictadura científica donde la gente había renunciado totalmente a cualquier tipo de Dios, cualquier tipo de espiritualidad o consideración de un mundo sutil, para entregarse a un ateísmo salvaje, a un nihilismo total, y en reemplazo del creador, o los creadores como quieran llamarlos, habían colocado a la diosa ciencia, con todos sus protocolos, sus jeringas y sus lugares todos blancos y totalmente ajenos de vida. En esta parte del relato encuentra nuevamente al a priori rebelde, ¿no? Al outsider de lo que es la trama de la novela, el psicólogo Bernard Marx, quien se sospechaba le habían vertido alcohol de más en su vientre artificial. Recordemos que los niños en este mundo feliz de Huxley ya no nacían en los vientres de sus madres, sino que eran criados desde el punto cero artificialmente en un útero durante 9 meses, y después ya no nacían, sino que decantaban y comenzaban su vida de una manera totalmente contra natura. Bueno, hoy estamos viendo poco a poco cómo la élite fue esterilizando civilina y disimuladamente a la población, y empezaron los vientres, las inseminaciones artificiales, se siguió con los vientres subrogados, y hoy ya se está hablando abiertamente de que el ser humano tal vez siquiera necesite una madre, como si la madre fuese algo de cotillón, algo que puede estar como no. La personalidad rebelde de Bernard les hacía pensar a muchos que les había vertido alcohol en su sangre y por eso era tratado como un loco. Alcohol le vertían a las clases inferiores como los beta o los delta. Recordemos que todos los bebés desde el primer instante ya estaban destinados a un rol que iban a cumplir en la sociedad. También aparece Lenina, a quien su amiga llamada Fanny le recriminaba el hecho de ser monógama por 4 meses, porque en esa sociedad era totalmente inaceptable que alguien tenga un encuentro con un hombre o con una mujer, ni siquiera por un año, sostenidamente por un puñado de meses, algo que se está viendo en la sociedad actual, con tanta hipersexualización, con tanta cosificación de la mujer principalmente, aunque también del hombre. Entonces mantienen a la sociedad en uno de los 7 pecados capitales, además de la gula, de la ira, con el fútbol y toda la publicidad gastronómica, también en una lujuria permanente, lo que llevaba a un cambio casi permanente de relaciones. Lo que estamos viendo hoy también ayudan aplicaciones como Tinder, o como otras se llaman Happen, o las redes sociales en general, ¿no? Pocos días atrás, Lenina le había preguntado a Bernardo si aún seguía en pie la invitación a una reserva de salvajes, ¿no? Bernardo, al ser psicólogo, tenía el privilegio de dirigirse a estos lugares con cercado eléctrico
donde aún vivían familias, tenían tradiciones antiguas, se ensuciaban los pies, había basura y demás. Y Bernardo, tratando de conquistar a Lenina, le había realizado la invitación un tiempo atrás, y ésta, enfrente de todos y a sabiendas que el resto sabía que tenía una relación con otro hombre llamado Henry Foster, sin ningún tipo de problema y con estas vidas pornográficas, ¿no? Donde todo el mundo sabe sobre todo el mundo. Bueno, el dilema que empezaron a plantear los intelectualoides comunistas, si es que existe o no la vida privada, y ahora están siguiendo con la propiedad privada también, pregúntenle al Papa si no. Esta situación había incomodado mucho a Bernard porque, bueno, él, como dijimos anteriormente, tenía un carácter algo especial. Bernardo y Lenina se dirigieron pocos días después en avión, cruzando el Canal de la Mancha, para salir de fiesta, de joda, diríamos los argentinos, a Holanda, a la ciudad de Ámsterdam. Recordemos que la historia está centrada en una Londres futurista. Otro pasaje interesante, aún en la misma escena, es cuando Lenina le proponía un brindis para festejar su próximo viaje, que sería en pocas semanas, y Bernard estaba muy reticente hacía rato a consumir cualquier tipo de sustancia que lo altere. Entonces él en un momento, ella insistía, insistía, le dijo que él, a diferencia de los demás, prefería ser, palabras más, palabras menos, él mismo y renegado, que intoxicado y ser otro más. Eso me hizo acordar a cómo la sociedad actual esquiva, ¿no?, sus penas con, con fármacos, con entretenimiento, con fútbol, con Netflix, con drogas y demás. Y de ahí viene la abstinencia, ¿no? Como escuché alguna vez, no sé dónde, si querés saber si sos adicto a algo, deja de consumirlo, aunque lo comas una vez por semana. Y si te aparece la abstinencia, quiere decir que vos estabas usando esa sustancia como paliativo para no enfrentar determinada situación que tenías en tu vida. Pienso que en la sociedad actual hay muy pocos adictos a nada. Ya cuando estaban regresando, porque iban y volvían en la misma noche, el avión de Bernard y Lenina estaba cruzando el famoso Canal de la Mancha que separa a Europa de la isla del Reino Unido. Entonces Bernard, en un determinado momento, e inesperadamente para Lenina, frenó el avión aprovechando la luna radiante que había esa noche y de la nada le dijo: me gusta mirar la luna, o me gusta estar tranquilo ante la luna, porque me hace sentir más yo mismo, como si no fuera parte de otra cosa. Me da la calma y me hace olvidar, por momentos, el ser una célula más de todo el tejido social. A todo esto Lenina rompió en llanto, desesperadamente. Todo esto parece un poco tragicómico. Bueno, de hecho, por el primado negativo sabemos que muchas verdades se dicen entre argumentos graciosos y demás para que presentados en la realidad no te los tomes en serio. Pero imagínense una charla hoy en día con una chica veinteañera, adolescente o incluso en sus treinta y pico y decirle algo de esto. Tal vez no rompería en llanto, pero rompería en risa. No tendría una actitud tan diferente a la reacción que tuvo Lenina en ese momento poético, en ese momento filosófico que tuvo su interlocutor. Y para colmo de males, Bernard no se detuvo ahí, ya que le dijo: me encantaría saber cómo me sentiría libre de todas mis programaciones, me encantaría saber lo que es la pasión, sentir los elementos de la vida con la totalidad de su fuerza. Bueno, y acá podríamos hacer un juego de palabras, un juego etimológico interesante, porque la voluntad refiere a elegir con libertad lo que se desea o no. La razón, que es tan ensalzada estos días, ¿no?, por los académicos y demás, es la capacidad de hilvanar conceptos o ideas para llegar a una conclusión, siempre mental y muy poco práctica generalmente. Y la pasión, que es lo que nombró Bernard al final de su comentario, es un sentimiento vehemente capaz de anular la voluntad y de perturbar la razón, tales como el amor, el odio o la ira. Bueno, entonces llegamos a la conclusión, etimológicamente al menos, de que el amor es producto de la pasión,
el amor, si vamos a descomponer la palabra, el sufijo a significa sin y mor significa muerte, en latín, en griego antiguo. Entonces el amor es lo sin muerte, lo eterno, lo divino, ¿no? Como si cada vez que alguien es amoroso, está recordando, ¿no? Está rompiendo con este mundo de ilusiones, de humo y espejo para traer, aunque sea por esos breves instantes, ¿no? Pizcas de su verdadero hogar, de la eternidad. Y no me extraña para nada que las élites hayan moldeado la sociedad de hoy un mundo totalmente desapasionado, en la totalidad, prácticamente, con excepciones en el par de horas que dura un partido de fútbol o algún partido de la NBA, un amor de verano y demás, pero en la sociedad actualmente, cuando se le dice zombie, pienso que hay mucho de esta escasez de la pasión y por lo tanto del amor. La que tiene mucha pasión se ve es mi perra porque no quiere parar de ladrar. Bueno, los animales tienen mucha pasión, tienen mucho amor. Bueno, un amigo de la Sociedad Fabiana de Londres, amigo de Huxley, apodado en realidad George Orwell, dijo que temen al amor porque crea un mundo que no puede controlar. Me parece que no hay más nada que agregar al respecto, ¿no? Cuanto más se adentre uno en un paradigma, ya sea político, religioso, económico, científico, académico, cultural, deportivo, un poco más lejos va a estar del amor, ¿no? Pocas semanas más tarde, Lenina y el señor Bernard Marx finalmente estaban aterrizando en territorio estadounidense, donde fueron inmediatamente recibidos por su anfitrión. Este les confirmó finalmente los rumores que habían oído, les habló sobre el cercado eléctrico, que quien nacía en esa reserva debía morir allí, que todavía los niños nacían de sus madres, que había basuras, que a veces había enfermedades, que hablaban lenguas muertas, como el español. Le dijo, miren qué curiose para todos los que hablen así, ¿no? Quieren tal vez que el español sea una lengua muerta. No conocemos un cercado eléctrico, pero hoy en día un occidental tiene prácticamente un nulo contacto con los pueblos ancestrales que viven aún en todo el mundo, ¿no? No hay electricidad, pero sí hay una ingeniería social que genera un total desinterés por lugares donde no hay pantallas, ¿no? Aquellos civilizados muy académicos dirán que esos pueblos viven en la barbarie. Sin embargo, los escritores de los protocolos de Sion decían que había una pieza fundamental para la existencia de la civilización, que justamente era la barbarie. ¿No seremos nosotros los bárbaros? ¿No nos habrán creado una imagen totalmente errónea de tipos con la cara embarrada que van con flechas y espadas llevándose puesto todo lo que encuentran? Luego de sobrevolar varios pueblitos que rellenaban el paisaje en esa reserva de salvajes, Bernard y Lenina aterrizaron en su destino, un pueblito que se encontraba en un valle rodeado de montañas escarpadas, con muchas casas, muchas casitas que poblaban a este, llamado Malpaís. Luego de hablar con algunos lugareños y siguiendo torpes instrucciones, llegaron a la cima de una de estas montañas y se encontraron lo que parecía ser el epicentro del pueblo, la plaza principal, donde se estaba llevando a cabo un ritual que tenía, como no, a la serpiente como animal protagonista. Tampoco tardaron en darse cuenta que toda aquella festividad involucraba una especie de ritual de sacrificio de una intensidad, podríamos decirle, media, no como otros que hacen los que manejan este mundo. Este consistía en un joven que corría alrededor de las serpientes en una especie de círculo de pista, siendo azotado al final de cada vuelta por un hombre que no le tenía piedad alguna. Luego de varios intentos, de varias vueltas, el joven finalmente sucumbió, teniendo que ser asistido para regresar a su casa, despejándose inmediatamente toda la escena. Cuando Bernard y Lenina quisieron percatarse de algo, el lugar estaba prácticamente inhóspito. Sin embargo, al darse vuelta, se encontraron con un joven de rostro indigesto, disconforme,
quien dijo que por determinadas razones él no podría tomar parte de ese tipo de rituales, pero que sin lugar a dudas él podría haber corrido muchísimo más que el candidato que habían elegido para ese día. Este joven era nada más y nada menos que Juan, sin lugar a dudas el personaje principal del relato de Un Mundo Feliz, pero eso lo dejaremos para otro episodio. Que estén bien, les mando un saludo.